sino daños en el proceso metabólico puede hacer que se depositen esas sustancias en el cerebro y de daño. Pero estas son enfermedades genéticas, habitualmente se pueden detectar muy temprano en la familia y habitualmente la consejería genética evita pues que se reproduzcan esas familias, que más bien adopten hijos. Pero realmente no es de esperarse que un niño porque tenga temblor tenga un Parkinson. Antes de que empecemos a hablar del tratamiento, que me parece importantísimo, que no vayamos a dejar como ese tema, Socorro está en la línea con pregunta para usted, doctor Luis Alfredo. Socorro, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, qué gusto que estés aquí acompañándonos a las 3, gracias. Para hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí. Doctor, ¿qué tiene que ver la epilepsia con el mal del Parkinson? Pues como... Si tiene alguna relación o de pronto se puede presentar por algo. Sí. Claro que sí, con o si debido a la droga que se toma más tarde puede ocurrir el mal del Parkinson. Gracias, Socorro. A ustedes, gracias. Una cosa que de pronto no sea todavía la respuesta a usted, Socorro, sí les puedo decir que hay muchos medicamentos que producen un estado de Parkinson, parecido al Parkinson, sobre todo los medicamentos que utilizan en psiquiatría. Entonces muchas veces van a haber cuadros parecidos al Parkinson que son por los medicamentos que no es sino quitarlos y se desaparecen. Los neurólogos también utilizamos este tipo de fármacos, sobre todo en pacientes con Alzheimer, que son los llamados antipsicóticos. En sí mismo la epilepsia y el Parkinson no tienen una relación, porque realmente el Parkinson se da por un daño en núcleos cerebrales más bien primitivos, digamos, no desarrollados, mientras que la epilepsia se da por un daño en las neuronas más desarrolladas, que es la corteza cerebral. Entonces realmente no tienen que ver, tampoco hay fármacos que compartan efectos secundarios como para pensar que lo uno y lo otro sean. Pero sin embargo, en la enfermedad de Parkinson y en el Alzheimer, el fenómeno degenerativo puede llegar a veces a afectar estos tipos de neuronas y en las enfermedades degenerativas ya muy avanzadas pueden coincidir las dos enfermedades, o sea, el Parkinson y la epilepsia. Yo quiero que nos explique algo, doctor, y es que vengo pensando en esto desde que comenzamos nuestra conversación y es la relación que tiene la dopamina con la enfermedad, que estaba hablando. ¿Dopamina? Sí. ¿Qué es lo que es la dopamina? La dopamina no es la que nos da como esa sensación, hay veces como de tranquilidad, de felicidad y sí, eso. Claro, claro que sí. La dopamina... es decir, tenemos 100.000 millones de neuronas. Cada neurona interactúa entre 1.000 y 10.000 veces. Es decir, una sola neurona tiene 10.000 neuronas que se conectan. Tenemos una serie de sistemas químicos que interconectan las neuronas llamados neurotransmisores. Uno de esos sistemas químicos es la dopamina. La dopamina tiene que ver con el sentido de placer, con el gusto. Tiene mucho que ver con conducta sexual, con la coordinación de movimiento y con la placidez por las cosas. Inclusive, los defectos en dopamina dan defectos en conducta. Por ejemplo, la ludopatía, el amor a los chocolates, el deseo de los muchos vicios, muchos juegos, la ludopatía, la adicción a los juegos, a las compras compulsivas, todas esas cosas tienen que ver con dopamina. Inclusive el consumo de cocaína y todas esas cosas dependen de la dopamina. Es decir, todo lo que produce finalmente adicción tiene que ver con la dopamina. Hay 5 sistemas de dopamina y en el Parkinson se daña uno de esos sistemas, que es el que controla la movilidad. Ahí sí lo entendí. Sí, claro, sigo en el Facebook y pregunta Moni Ospina, dice que si cuando la persona apenas está empezando el market de Parkinson, hay una posibilidad de que esta enfermedad se le quite con algún tratamiento. Muchas gracias, dice Mónica. Realmente, de verdad que una vez que la enfermedad se manifiesta es porque definitivamente ya hay mucha pérdida de neuronas. Es decir, ese grupo de neuronas, mientras todavía haya el control del movimiento, sigue, pero cuando empieza a manifestarse, uno podría decir que ya hay menos del 50% del recuento de neuronas. En realidad, hoy en día se están utilizando terapias que están tratando de poner neuronas, que hace parte pues, de las preguntas que me tenías, Lucero, y es ponérselas madre en ese sistema. Tiempo pasado, un doctor de apellido cogía y los ponía en cerebro a que produjeran dopamina. De todas formas, se está instituyendo terapias de cirugía y terapia de estructuras para tratar de revertir el proceso. Pero realmente una vez que la enfermedad empieza, es difícil revertirla. Me imagino que la investigación con células madres sí deben estar avanzando bastante en ese proceso. Se está trabajando bastante en el tema. Realmente, lo que pasa es que yo creo que va a llegar un punto específico donde ya va a estallar la terapia con células madre. Que va Doctor, pero la evolución, digamos, del tratamiento tradicional que recibe hoy en día un paciente, ¿cierto? Desde que le es diagnosticada la enfermedad, digamos que cuánto tiempo de vida verdaderamente productiva, de una vida de calidad, podría dársele con un tratamiento adecuado. Es relativo desafortunadamente porque hay una cantidad de variables que tienen que ver con el paciente. Sin embargo,
las terapias farmacológicas cada vez más van siendo más benignos. Lo que se pretende en estos momentos es utilizar menos un medicamento que es el mejor, el excelente. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película llamada Despertares de Robert De Niro. Esa es la historia de cuando se descubrió la carbidopa. Sí, en ese momento es cuando se da el descubrimiento de la carbidopa y una historia de la vida real. Ese no es ni siquiera ficción, así tal cual como la reproducción. Lo que pasa es que lógicamente Hollywood siempre le mete el romance, esas cosas. Pero finalmente cuando descubren la carbidopa, que esa es la medicación todavía más utilizada y más efectiva, es que empiezan a ver pues que algunos pacientes no respondían bien, entonces le mezclaron otro radical y ya eso empieza a ahorrar más la carbidopa para que durara más tiempo, pero la carbidopa puede producir daño a largo plazo, es decir, va dañando también los receptores de dopamina. Entonces acaban de salir unas sustancias que llaman los agonistas de dopamina, que son mucho más benignos y que uno empieza en la primera fase de la enfermedad a utilizar esos medicamentos, y si el médico tiene conocimiento, pues lo que hace es ahorrar el fenómeno de daño futuro, porque entre más años pase, más se va a dar el daño. Si ustedes recuerdan, otro paciente famoso es el Papa Juan Pablo II, y pues es decir, el Papa tuvo todas las alternativas y todo, y sin embargo, indolentemente la enfermedad progresó. Entonces lo que se pretende básicamente es tratar de ahorrar años, es decir, es lo más importante el tipo de terapia que se instituya en los primeros 5 años. Eso va a hacer que la enfermedad dure más sin producir parálisis. Por eso en el Parkinson se ha llamado la parálisis agitans, es decir, es una agitación o temblor que termina en parálisis. Pues hemos avanzado bastante y eso es lo que se está pretendiendo hoy en día en la terapéutica, que evitar estos fármacos muy tempranamente y ponerlos más a mediano plazo. Ahí nuevamente vuelven a jugar también los intereses de los laboratorios frente a ese tipo de cosas, ¿cierto? Hay muchos intereses y por eso es que es tan importante uno tener un médico amigo y conocedor del tema, porque realmente Internet no es el que le da a uno la respuesta. No, el doctor Google. Para terminar entonces, esta Beatriz. presentación del doctor Luis Alfredo Villa en el programa Beatriz, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Qué has hecho? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias por estar ahí. Lo que pasa es que mi papá tenía Parkinson y él murió el 3 de noviembre. Nosotros nos quedó mucha droga que él tomaba, entonces quisiéramos como saber dónde podemos llevar esta droga para regalarla pues a personas que la necesiten. Qué bonito gesto, porque hay muchas personas necesitadas que de pronto le puedan servir. ¿Alguna institución o algo? En Medellín hay unos centros de cuidados de tercera edad muy pobres y le garantizo que un porcentaje muy alto de esos pacientes van a necesitar el medicamento. Así que le sugeriría a Beatriz que se busque uno de estos centros, ojalá fueran los más pobres, ¿cierto? Aquellos que son de tercera edad, aquellos que son de los municipios, aquellos que son del mismo departamento, Belencito o alguno de estos centros, van a aprovechar mucho los medicamentos. ¿Algo más en el Facebook, Sandra? Pues sí, no, dice que sí es cierto que una consecuencia del Alzheimer es por tomar muchos años tranquilizantes. ¿De Alzheimer o del Sí, Parkinson? no, dice Alzheimer, no está preguntando Alonso Alzate. Pero no, yo creo que mayormente están preguntando si es la enfermedad es hereditaria, que es lo que más se pregunta, que ya lo respondió. Y una televidente, Isabela Tortuga, pregunta que tiene un niño de 17 años con temblor en las manos y quisiera saber si esto está relacionado con el mal de Parkinson. Contestaría a las tres. Uno, realmente Alzheimer y Parkinson no dependen de consumo de medicamentos ni de tranquilizantes. Por el lado, quédese tranquilo el televidente. El segundo, pues lo que le decía, un paciente de 17 años con temblor, lo más seguro es que sea el temblor esencial, que es otro tipo de temblor, que no es progresivo y que es de origen genético y responde muy bien a la terapia. Y lo de los niños, si me recuerdan. Está hereditario, está el niño de 17 años. No, esa era. Ya. Esa era. Y lo del Alzheimer con los tranquilizantes, pues que ya tendremos también tiempo. Que ya le dijo hablar. que se tranquilizara, que se olvidó. No, Que siga mentira. tomando tranquilizantes. Mentira. Gracias, doctor Luis Alfredo, por acompañarnos. Con mucho gusto. Bueno, bueno y vamos que a estén con seguir nosotros. con el Facebook de las Tres Gracias abierto permanentemente para las preguntas que quieren hacer a los especialistas. Ya viene el doctor Boris Gil, ya viene Esperancita con su receta rica, ya viene también nuestra decoradora hoy con tendencias de color y vienen los expertos también en belleza hoy para contarnos cómo recuperar el cabello que de pronto ha sufrido mucho en estas vacaciones. Así que vámonos ya con más temas.